invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3. Y recuerde, ya tenía bastantes domingos que no pasaba, no recuerdo ni cuál fue el último domingo que pasé a compartir, pero yo estoy llevando la serie de Efesios, ¿sí? Apenas hemos concluido el capítulo 2, ahora vamos a incluir el capítulo 3. Parece que Efesios lo voy a tener que exponer en 3 sermones, es el primero, ¿sí? De 3 sermones del capítulo 3. Solamente para hacerles un recordatorio, recordemos que la epístola de Pablo a los Efesios habla de la iglesia, habla sobre la iglesia. Entonces, pero aquí al leer las palabras del Espíritu Santo a través de Pablo, se expresa una gran preocupación. ¿Sabe cuál es esa gran preocupación? Que está ahí, que algo le preocupaba al apóstol Pablo, algo que sucedía en las iglesias en los primeros años de la iglesia primitiva. ¿Cuál era esa preocupación? Era que los creyentes de distintos trasfondos tenían que aprender a convivir y servir a Dios en unidad y armonía dentro de la comunidad. Pero la preocupación del apóstol Pablo era esta, que no se llevara a cabo, que no hubiera unidad en las iglesias, que no hubiera unidad en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque había por lo menos 2 tipos, había una división en la iglesia, y no significa que estaban separados, sino estaban juntos, pero no había una buena relación, y eso rompía la unidad. ¿Sabe quiénes eran? Eran los judíos, que no aceptaban a convivir tanto social como espiritualmente con los gentiles. Eran los creyentes judíos, que no aceptaban convivir tanto espiritualmente como socialmente con los gentiles. Era algo incomprensible, era algo inaceptable delante de ellos, incluso hasta blasfemo. Era como tratar de convivir con los leprosos que sacaban del campamento. ¿Ustedes lo recuerdan del Antiguo Testamento? Un leproso tenía que salir del campamento, entonces era como convivir, es lo que ellos pensaban. Por eso era inaceptable. Y es por eso que Pablo escribe por lo menos esta carta y la carta a los Colosenses, hablando de la unidad de la iglesia. Lo que me llama la atención es que en el capítulo 3, el apóstol Pablo nuevamente va a orar. El apóstol Pablo va a orar. Ya oró una vez. ¿Usted recuerda cuándo oró? ¿Usted lo recuerda? En el capítulo 1, exactamente, ¿sí? Dice ahí en el versículo 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, ¿qué dice la Escritura? De dar gracias por vosotros, haciendo memoria de mí, haciendo memoria de vosotros, en mis oraciones. ¿Y qué cree? En el capítulo 3, en los primeros versículos, también va a orar, pero no lo hace. No lo hace todavía. Porque déjeme decirle que en el capítulo 3, del versículo 2, del 3:2 al 13, es un paréntesis. Es decir, el apóstol Pablo nos va a repetir y a recordar y a explicar lo que ya explicó en los anteriores capítulos. Y yo me pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo redunda en explicar y explicar? ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo está insistente en que los hermanos de la iglesia de Éfeso y las demás iglesias, no solamente es para Éfeso, sino también para todas las demás iglesias? ¿Sabe por qué? Está insistente en recordar y explicar. Porque el ser humano es muy olvidadizo de las promesas de Dios. Al ser humano se le olvida lo que Dios ha hecho a favor de él. Si no, basta con leer la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y también basta ver nuestras propias vidas. Echémosle un ojo a nuestras propias vidas. Y vamos a ver si no hay un poco de ingratitud en nuestra propia vida. ¿Ingratitud a qué? Hacia las bendiciones y las bondades y las misericordias de nuestro Dios. Y aquí específicamente porque los judíos de verdad no alcanzaban a entender
No querían entender que los gentiles ya habían sido aceptados a través de la fe por Cristo. Ya habían sido aceptados y formaban parte del plan de Dios. Ya hemos hablado sobre este asunto aquí en esta serie de sermones, sobre las divisiones en la iglesia, sobre la unidad de la iglesia. Y es lo que el apóstol Pablo enfatiza. Y él ora y ruega, para que la iglesia entienda las verdades de Dios. Y él nos lo va a enseñar. Por eso en el versículo 1 del capítulo 3, él se presenta, él hace alusión a su propia persona para enseñarnos, para decirnos cómo debemos nosotros comprender o entender estas verdades espirituales. Y presenta su propia vida como ejemplo para todos los que vamos a leer estas palabras. Y en sí mismo no estoy seguro que, no es precisamente que sea él, sino es el Espíritu Santo transformando la vida del apóstol Pablo. Un misionero, un evangelista. Y gracias hacia ese trabajo, el trabajo del Espíritu Santo, el evangelio ha llegado a las diferentes partes del mundo. No solamente con él, sino también con aquellos hombres que fueron y estaban llenos del Espíritu Santo y que salieron a evangelizar. No les importó qué condiciones hubiera. Y esa es la razón, por eso el apóstol Pablo dice: por esta causa yo, Pablo. Déjeme decirle que si leyéramos el versículo 1 y el versículo 14, la idea continúa, la idea es sucesiva. Pero en el versículo 2 hay un paréntesis. Si nosotros leyéramos de corrido en el 1 y el 14, diría así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo el 1 y el 14. Nota que hay una continuación de la idea, pero ya en el versículo 2 ya hay como una interrupción. Hay como un brinco, o sea, ya no hay coherencia en las ideas. Y es precisamente porque el apóstol Pablo está empeñado en que los efesios entiendan y comprendan la bondad de Dios en el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, que está constituida ¿por qué? Por judíos y ¿qué? Y gentiles. Mire, hermano, tal vez para ustedes y para mí esto es muy comprensible. Tal vez, ¿por qué tanto conflicto? ¿Por qué tanto problema? ¿Porque los judíos no aceptan a los gentiles? Pongámonos en los pies de un judío. Pongámonos en el lugar de un judío. Yo sé que aquí no sé si habrá un judío, no lo sé. No lo sé si alguien sea judío, pero pongámonos en los zapatos o en los pies de un judío, en el lugar de un judío. Y ellos sí van a entender esta situación de Pablo. Para nosotros no hay ningún conflicto. Al contrario, estamos agradecidos, ¿sí o no? Estamos agradecidos porque pertenecemos al pueblo de Dios. Pero para un judío era imposible. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué, ¿sí? Dice el apóstol Pablo en el versículo 1 nuevamente: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Lo que me llama y es impactante en este primer versículo es que el apóstol Pablo se llama prisionero de Jesucristo. Prisionero de Jesucristo. Y déjeme decirle que el apóstol Pablo estuvo prisionero durante 5 años. Ya había sido prisionero durante 5 años. 2 en Cesarea y el resto en Roma. Había sido arrestado, el apóstol Pablo había sido arrestado por acusaciones falsas hechas por los judíos. Incluso le habían acusado de llevar a un gentil de nombre Trófimo a las áreas prohibidas del templo. Había tenido que comparecer también el apóstol Pablo, compareció ante el Sanedrín. El Sanedrín era el concilio de los judíos. Y ante el gobernador romano Félix. También compareció ante Festo, que fue el sucesor de Félix. Incluso él compareció ante un rey. ¿Usted lo recuerda? Si ha leído los Hechos, el libro de los Hechos, ante el rey Agripa. Y estando de Cesarea, estando arrestado, fue llevado a Roma. Y ahí estuvo, ¿cómo se dice? Cuando se me fue el término, en una casa, pero no lo podían dejar salir. Se me fue el término, ¿sí? Estaba en una casa, en un recinto privado, y estaba vigilado para que no saliera, ¿sí?
Entonces, algo que me llama la atención de esta situación es que Pablo fue arrestado por judíos, pero nunca se consideró un prisionero judío. Pablo fue arrestado por romanos, pero nunca se consideró un prisionero romano. Aunque él apeló ante el César y estaba arrestado bajo esa autoridad, él nunca se consideró un prisionero del César. ¿Se consideró siempre de quién? ¿Prisionero de quién? De Cristo. Prisionero de Cristo. Él era un ministro de Jesucristo, comprado con un precio muy alto, la sangre de Cristo. Y fue comisionado para predicar el evangelio a los gentiles. Y por ende, él era un prisionero de Jesucristo. Él estaba consciente, él estaba realmente consciente de que la causa por la cual estaba prisionero era por Cristo, no por ningún ser humano. Aunque esto no quita el hecho de que esas personas que lo acusaron falsamente habían pecado o eran culpables de esa acusación. Era prisionero de Cristo, por causa de Cristo. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Tiene alguna idea de por qué Pablo tenía esta actitud ante estas situaciones? Y aquí vale la pena hacer un paréntesis nosotros y reflexionar sobre esta situación del apóstol Pablo, prisionero de Cristo. Él nos lo ha dicho desde los primeros versículos del capítulo 1. Y no está en nosotros, porque déjeme decirle que cuando en nosotros están las situaciones, cuando nosotros miramos las situaciones, y esto no es nada nuevo lo que le voy a decir, usted ya lo sabe, pero en la práctica lo ignoramos. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las situaciones difíciles, nos sentimos unos miserables, ¿sí o no? Nos sentimos miserables, nos sentimos lo peor del mundo. Cuando miramos o ponemos énfasis en nuestras situaciones. Usted puede imaginar al apóstol Pablo encarcelado o ahí arrestado y diciendo: ay, pobre de mí, si yo voy y predico el evangelio, si yo fui llamado a llevar el evangelio a los gentiles. Si Pablo hubiera puesto sus ojos en esa situación, ¿qué hubiera pasado ya con Pablo? Ya hubiera dejado el ministerio. Pero en cambio, tenemos un Pablo que nos dice desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué dice la Escritura? Con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Y dice el 4, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí está la respuesta. ¿En qué cree Pablo? ¿Cuál es el fundamento de Pablo? ¿Cuál es la base de Pablo para mantenerse firme, aunque tambaleante, pero no destruido? Y fíjese, no estoy diciendo que Pablo haya sido insensible. No estoy diciendo que Pablo conoce el futuro o sabía lo que le iba a pasar. Él creía en que Jesucristo es soberano y lo había predestinado para estas situaciones. Y sabía que su vida y su futuro estaban en manos ¿de quién? De Cristo. Estaban en manos y control del Señor Jesucristo. Entonces sí es importante que nosotros pongamos nuestra mirada no en las circunstancias, sino en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra salvación. En Jesucristo. Y es por eso que yo me referí hace un momento que en la práctica ignoramos esto. Hasta que nosotros no entendemos esta situación, hasta que no la entendemos, nosotros vamos a poder estar con contentamiento y poder llegar a decir, así como Pablo: soy prisionero por causa de Cristo y no me importa lo demás lo tengo por basura. Hay una historia que probablemente con esta queda un poco más, es una historia china, ¿sí? Está envuelta de esa filosofía, ¿sí? Pero no olvidemos eso un poquito, pero ya la había compartido hace unos años atrás, y tal vez usted ya la escuchó. Es sobre un viejo
pero un sabio campesino, ¿sí?, que solamente contaba con un joven hijo y un viejo caballo que usaba para cultivar su campo. Un día el caballo escapó a las montañas y cuando los vecinos del anciano se acercaban para consolarlo y lamentar su desgracia, el sabio campesino les replicó: mala suerte, buena suerte, ¿quién lo sabe? Una semana después el caballo volvió de las montañas trayendo consigo una preciosa yegua salvaje. Entonces los vecinos le felicitaron al campesino por su buena suerte. Y él dijo: buena suerte, mala suerte, ya veremos. Al día siguiente su joven hijo intentó domar a la yegua, pero se cayó y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto como una desgracia y le decían: mata a esa yegua, está maldita. No así el campesino, quien se limitó a decir: malo o bueno, nadie lo puede saber tan rápido. La semana siguiente, el ejército del emperador pasó reclutando a todos los jóvenes de la aldea para la guerra. Pero al ver el hijo del campesino con la pierna quebrada, lo dejaron para quedarse. Los vecinos le dijeron: ¡qué buena suerte tuviste! El hombre prefirió callar y esperar hasta quedarse solo con su hijo. Entonces le dijo a su hijo: quiero compartirte una de las grandes enseñanzas de la vida. He pasado por muchas situaciones difíciles en mi vida, pero con el tiempo he aprendido a aceptar los hechos sin sacar conclusiones precipitadas. Estoy convencido que al final todo pasa por nuestro bien. Y lo único que depende de ti y de mí es la actitud con la que decidamos vivir día tras día. Por supuesto, hermano, esa es una sabiduría del mundo. Pero si ahí está, ¿por qué tenemos que ir? Y yo iba a decir: pues porque usted me la está diciendo, va a decir, ¿verdad? Pero ¿por qué necesitamos ir a la Escritura? Es a lo que me refiero, hacer énfasis en esto. Ir a la Escritura, ahí ya está revelado lo que está en esta historia. No poner nuestros ojos en las situaciones. Recuerde, es por fe, no por qué, no por vista. Y por eso el apóstol Pablo también decía en Romanos 8:28: y sabemos que los que aman, ¿qué dice? A Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Y por esa razón también, como creyentes, hermanos, como dijo Santiago, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo cuando estemos probados. Es lo que menos tenemos, diríamos nosotros, ¿sí o no? Lo que menos tenemos. Pero recordemos, y nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Hay algo bueno entonces? ¿O no? ¿Hay algo bueno en todo esto? Y Pablo estaba convencido que él dijo, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Quién puede decir eso ahora? ¿Habrá alguien que pueda decir eso? Ahora también ahí, pasando al punto siguiente, dice: prisioneros de Cristo Jesús, en el versículo 1, estoy en capítulo 3, versículo 1, por vosotros los gentiles, dice, por vosotros, esto bien lo sabemos. Recuerden que el apóstol Pablo se llamaba Saulo antes de su conversión. Él iba a Damasco y ahí fue interceptado por el Señor Jesucristo, y ahí que le comisionó algo. ¿Cuál fue esa gran comisión? De que él iba a ser el apóstol enviado ¿a quién? A los gentiles. A los gentiles. Mire, algo que se me pasaba, pero que no quiero dejar pasar por alto. ¿Por qué Pablo estuvo dispuesto a sufrir todo esto por esa causa? ¿Por qué estuvo dispuesto? ¿Por qué el apóstol Pablo estuvo así hasta el grado de exponer su propia vida por llevar el evangelio a los gentiles? Dice el siguiente versículo: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros,
que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahí está la clave. Para que quien lea entienda el conocimiento, dice mi conocimiento en el misterio de Cristo. La palabra conocimiento griega hace alusión a una metáfora de dos cosas que van juntas: entendimiento y comprensión. Entonces el apóstol Pablo nos está enseñando aquí que él estaba dispuesto a padecer aún la muerte por compartir el evangelio a los gentiles, porque él entendía el amor de Dios, él comprendía el amor de Dios. ¿Y no es esa la petición del apóstol Pablo en este capítulo 3? Lea la petición a partir del versículo 14. ¿Cuál es? Que entendamos lo incomprensiblemente humano, el amor de Cristo. Que entendamos eso, que entendamos que Dios tiene un propósito bueno, que se entienda que hay un propósito muy bueno en la iglesia, específicamente aquí, que hay un propósito bueno al unir a judíos y gentiles y los dos sean uno solo. Hay algo bueno en eso. Y tal vez ustedes dirán, bueno, pero si la enseñanza es para los judíos, ¿por qué nos dice a nosotros? Porque precisamente los gentiles también reaccionaban de la misma manera. No se juntaban con los judíos, porque decían que eran hombres pero muy religiosos. Y iba a decir uno, pero aún así, aquí no hay judíos. Sí, hermano, no hay judíos. Tal vez puede haber un americano, unos hermanos coreanos, alguien más, tal vez un peruano, ¿verdad? ¿Quién de otra nacionalidad? Van a decir un chilango, ¿verdad? Pero no tengo nada con los chilangos, yo soy también chilango, ¿sí? ¿Manda? Chilapacio. Pero hermanos, usted no me va a dejar mentir. Pero hay problemas y conflictos en las iglesias, ¿sí o no? Y uno de esos, ¿cuál es? Las divisiones. Mire, tal vez después de esto ya no van a decir, ya no hable más sobre eso, me van a decir. Pero no quiero hacer una comparación, es una mala comparación. Pero he visitado iglesias y he llevado a algunos hermanos por invitación, no porque ande yo buscando donde se congreguen, ¿sí? No piense mal, ¿sí? Yo amo esta iglesia y mientras Dios me mantenga aquí voy a estar trabajando, sirviendo. Pero hemos visitado otras iglesias, por supuesto, tal vez del mismo tamaño, un poco más chicas. Pero deberé de ver cómo se sorprenden los hermanos de cómo se manifiestan amor. Y dicen, ¿y por qué nuestra iglesia no es así? ¿Consiste en el pastor o los pastores que haya esa unidad? ¿Consiste solamente en los líderes de los ministerios que haya esa unidad? ¿Consiste solamente en los hombres que haya esa unidad? ¿Consiste solamente en las mujeres que haya la unidad? ¿Consiste solamente en los niños que haya unidad? No. ¿Es trabajo de quién? De todos. Es trabajo de todos los que estamos aquí. Se está cortando, ¿verdad? ¿Se corta? Es trabajo de todos. Es trabajo tuyo. Es trabajo de todos. Yo sé que hay diversidad de temperamentos, de caracteres, de personalidades, en fin, de tamaños, o sea, hay diversidad. Pero eso no impide que haya unidad. Eso no impide que haya unidad, hermanos. Y precisamente, imagínense si todos tuviéramos el mismo carácter, el mismo temperamento, la misma personalidad, ¿cómo sería esto? Una rutina, un aburrimiento. Y precisamente ahí está la sabiduría de Dios en que todos somos diferentes. Y se necesita que todos somos diferentes. ¿Para qué? Para buscar esa unidad, para buscar esa armonía, para buscar ese deseo de interesarnos por el otro. Pero se puede lograr. El apóstol Pablo nos lo está enseñando aquí.
para que entiendan el conocimiento del misterio de Cristo. Él está asociando su conocimiento, su entendimiento del Evangelio y su vida. El entendimiento del Evangelio y la vida de Él mismo, es decir, en cuanto más comprendía el Evangelio, más amaba a Cristo y más se interesaba por los gentiles, más tenía esa pasión por los gentiles, al grado de que Él se atreve a decir: soy prisionero por causa de Cristo. Pero muchas veces no somos nosotros así, hermanos. No somos así. Incluso a veces yo me he sentido así, como que venir a la iglesia rutinariamente cada domingo, venir a predicar y enseñar, y sentirme así como si yo le estuviera haciendo un favor a Dios. Y a veces he sentido como si tengo que ir a la iglesia, porque si no, a veces siento que me va a castigar, que no me va a proveer, que mis hijos van a ser unos rebeldes. ¿Usted se ha sentido algún día así? Siento como que le debo a Dios, como que tengo que leer la Biblia cada día, como que si Dios estuviera deseando o necesitara de nuestro servicio, de nosotros. Parecemos católicos romanos. Ir cada domingo por obligación, o porque decimos: ya fui a la iglesia, ya cumplí. O porque el esposo o la esposa no nos esté renegando ahí toda la semana: no fuiste el domingo a la iglesia, no fuiste el domingo a la iglesia, no fuiste el domingo a la iglesia, debes de ir a la iglesia, debes de ir a la iglesia. Hermano, y peor cuando llegan tarde, ¿verdad? El hermano prevea que deben de llegar puntuales a las 11, y puntuales a las 11 no es exactamente a las 11. O sea, esas actitudes, ojo, no estoy diciendo que queremos perfección, que yo soy perfecto, el hermano Marcos es perfecto, los que estamos aquí somos perfectos. No, hermanos, somos totalmente débiles y frágiles, con la capacidad aún de pecar. Nadie es perfecto, nadie va a obedecer, por lo menos de este lado del cielo, perfectamente. Nadie. Pero sí sinceramente. Y eso es lo que nos falta a muchos de nosotros: sinceridad en nuestro servicio y buscar la unidad. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, dice el versículo 2, que por revelación me fue dado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿A quiénes? Dice ahí: a los hijos de los hombres. El apóstol Pablo nos va a revelar ahora cuál es el plano, la forma en la que fue revelado ese misterio. Y tal vez muchos de ustedes me van a preguntar: ¿pero cuál misterio, hermano? ¿Cuál misterio? Pues ahí está implícito. Es más, no está implícito, está ahí en el versículo 6. Ese misterio: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Dice: del Evangelio. Ese es el misterio. Ese es el misterio. El misterio glorioso. El misterio glorioso que es la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Pero antes, dice el apóstol Pablo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es decir, no se dio a conocer a toda la humanidad. Fue un misterio, fue algo oculto para la mayoría. Por ejemplo, dice en Génesis 12:3, vaya conmigo a Génesis 12:3. Y ahí vamos a encontrar ese misterio. Y creo que aquí vamos a entender una de las causas por las cuales a los judíos se les hacía incomprensible o inaceptable unirse con los gentiles, con los gentiles. Génesis capítulo 12, versículo 3, dice ahí, recuerde que Dios está hablando aquí, el Dios del Antiguo Testamento, que es Jehová, que es el mismo Dios que viene a encarnarse. ¿Está hablando con quién? Dice ahí que con Abraham, ¿sí? Lo tenemos ahí. Y dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Aquí está haciendo Dios un pacto con Abraham. Y eso es lo interesante. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias, ¿de quién dice? De la tierra.
Note, Dios está haciendo un pacto con Abraham. Dios le está prometiendo herencia, pueblo y otras promesas más. Entre ellas, el Mesías. Por eso dice ahí, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero un judío no lo entendía así, hermano. Yo lo entiendo, que era el Mesías. ¿Sabe por qué ahora? Porque lo leemos a través del Nuevo Testamento. Por la revelación del Nuevo Testamento. Porque déjeme decirle que Pablo escribió sobre esto en Gálatas 3:8. Vaya ahí a Gálatas 3:8. Quiero que usted vaya para que se dé cuenta por usted mismo y diga, ay, el hermano nos está cuenteando. No, ahí está escrito. Y quien tiene la buena costumbre de anotar, anótelo, ¿sí? Gálatas 3:8, ¿qué dice? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar. ¿Por qué dice, hermanos? Por fe a los gentiles, lea, dio de antemano, leamos juntos, dio de antemano la buena nueva, ¿a quién? A Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Quiere otro ejemplo? Vamos a Isaías 49:6. Isaías 49:6. Muchas gracias. ¿Lo tenemos, hermanos? Así inicia, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente ¿de quién? De Israel. También te di, ahí leamos, por luz de las naciones para que seas mi salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo postrero de la tierra. ¿Quién está hablando aquí? ¿O quién escribió esta porción? El profeta Isaías. ¿Sí? El profeta Isaías. Ahora, ¿por qué Israel a través de él iba a venir la salvación? Lo entendemos, ¿sabe por qué? Porque el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 13, o sea, ¿a dónde vamos? A la revelación que se dio posteriormente, ¿sí? Y que cuando se dio esa revelación, el misterio escondido en el Antiguo Testamento salió ¿a qué? A la luz. Dice en Hechos 13, 46 y 47. ¿Lo tenemos? Ponga incluso si usted acostumbra a subrayar su Biblia, subraye eso, ¿sí? Y si no, apúntelo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, Hechos 13, está en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Lo tenemos? Entonces Pablo, si no lo ha encontrado aquí atrás a mi espalda, lo puede leer, pero apúntelo. Hablando con denuedo dijeron, a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a quienes, a los gentiles, porque así nos ha mandado quien el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas salvo para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué podemos deducir o qué podemos concluir de este punto, hermanos? Que ningún santo del Antiguo Testamento lograba entender este misterio. No tenían ni la más mínima idea de lo que Dios iba a obrar a partir de la muerte del Señor Jesucristo. Ese misterio. Y que el apóstol Pablo dice aquí, para mí me fue revelado. A mí me fue revelado este misterio y ahora lo predico. Ahora voy y no me importa lo que suceda, por amor a Cristo lo voy a predicar. Ese es el misterio. Y eso es lo que el apóstol Pablo
quiere que entendamos. Es lo que Él desea, que comprendamos la gloria de ese misterio. Que después de ser separados, después de ser despreciados, después de estar divididos, después de ser extranjero, ahora somos cercanos a Dios. Antes no teníamos a Dios, no teníamos a Cristo, no tenemos ninguna esperanza. Ahora somos cercanos. Y es lo que desea Él. Comprendan esto, entiéndanlo, vívanlo, practíquenlo. Porque entonces, si tenemos un buen entendimiento, una buena comprensión, una buena doctrina, ¿el resultado cuál va a ser? Un buen testimonio. Un buen testimonio aquí en la iglesia. Ese es el asunto de Pablo, esta es toda la enseñanza que Pablo quiere transmitirnos. Y es por eso que se detiene y dice, antes de pedir que sean llenos del conocimiento, yo les pido que entiendan esto, que yo soy ministro a los gentiles, que yo estoy dispuesto a dar, y he pasado situaciones difíciles por eso. Pero ¿qué es lo que me ha hecho actuar así? Que he comprendido el amor de Cristo. Y es un amor que no se comprende en términos humanos, solamente se comprende en términos espirituales. Porque de lo contrario, quien no comprende esto, la Biblia le llama necio. La Biblia le llama necio. Y un ejemplo está en Romanos. Vayamos a Romanos. De la necedad del ser humano. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. ¿Lo tenemos? Dice así. Pues habiendo conocido ¿a quién? Conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, ¿qué dice? Fue entenebrecido. Note, habiendo conocido a Dios, ellos decidieron en la práctica y en todo asunto no tener un corazón agradecido con Dios, no glorificarle a Dios, ni adorarle. Ni adorarle. Y muchas veces, hermanos, podemos caer en la vida cristiana en esta situación. Ser necios, vivir desagradecidos, vivir como si nunca se fuera a acabar nuestra vida, vivir como si nunca tuviéramos que comparecer ante un tribunal superior. Y eso es lo que el apóstol Pablo desea, que entendamos, incluso, aunque no lo voy a predicar. Fíjese lo que dice más adelante en Efesios. En Efesios, vamos a leer desde el 14, y ahí quiero terminar. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, 3:14, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda, ¿qué dice? La plenitud de Dios. Para que comprendamos, para que conozcamos, para que vivamos, para que practiquemos el amor de Cristo. Y así, hermanos, vivir sin egoísmo entre nosotros, vivir sin envidias entre nosotros, vivir sin divisiones entre nosotros, y tener la actitud que tuvo Cristo por los humanos pecadores y corruptos, blasfemos y rebeldes: misericordia, amor y su gracia. Amén. Tenemos un gran reto, hermanos. Vivámoslo. Amado Señor, en esta mañana agradecemos, Padre, tu palabra. Agradecemos, Señor, lo que tú nos enseñas. De verdad, Padre, reconocemos, Señor, que nuestra vida muchas veces no refleja
tus bendiciones, no refleja tu amor, no refleja tu bondad. Vivimos, Señor, desdichados, sin contentamiento. Cuando vienen las pruebas, renegamos, nos quejamos, tenemos conmiseración por nosotros mismos. Pero, Señor, ayúdanos, de verdad te necesitamos. Ayúdanos en estas situaciones. Ayúdanos, Padre, a ser más diligentes en tu palabra. Ayúdanos a ir a tu palabra y conocer tus promesas y conocer todo lo que tú nos has dado. Para vivir, Señor, bajo esas verdades y promesas. Para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu de tu obra maravillosa que has hecho en nuestros corazones. Y vivir, Señor, con contentamiento. Vivir pensando en que tú tienes control de nuestra situación, de nuestra vida y de nuestro futuro. Que todo lo que hagamos tú ya lo predestinaste. Y que tú tienes control de todo ello y que tú eres soberano y glorioso por sobre todas las cosas, Padre. Y de igual manera pido por si alguien que está aquí sin conocerte, que le entienda tu evangelio, que reconozca que es un pecador y que merece el infierno y que lo único que puede salvarle es la fe en Jesús. Si hay alguien aquí, Señor, te pido que tú lo convenzas si es tu voluntad. Tráele, Señor, de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y a nosotros ayúdanos de verdad, Padre, a vivir bajo tu amor. En esta iglesia estar comprometidos unos con otros, tener compasión, tener piedad, tener misericordia por los demás, Señor. Tenernos en un valor inferior.